Y uno puede decir, ¿y dónde está el marco de referencia que nos puede guiar en el regreso a la realidad? ¿Dónde está ese marco de referencia? ¿Dónde está la realidad? Si uno dice, ¿dónde está la realidad, Nicolás? Ok, te escuchamos, tal vez estemos de acuerdo contigo, Nicolás, pero a ver, queremos hacer un experimento. Queremos ir a esa realidad real y leerla a ver qué tan distinta está de nuestra realidad cotidiana. ¿Dónde está esa realidad? ¿Dónde la vemos? Uno puede decir, bueno, la podemos ver en lo que nos dijo Jesús, en lo que nos dijo Siddhartha Gautama, en lo que nos dijo Krishna, no sé, en los referentes, en los enviados, en las religiones está la realidad. Hay una expresión más directa de la verdad, en la naturaleza. En la naturaleza está la verdad, porque en la naturaleza está el diseño sin modificación. Es la expresión perfecta del plan de Dios. Claro, la naturaleza no interferida por el hombre, donde todavía el hombre no fue y cambió nada. Observa la naturaleza, observa las leyes y el mecanismo de la naturaleza. Observa la armonía y la perfección que hay en la naturaleza, cómo todo encaja perfectamente, cómo todo convive perfectamente. No, Nicolás, ¿cómo va a convivir perfectamente si los depredadores se comen a las presas? Y eso es perfecto, porque todos vamos a morir. Entonces nuestra muerte nos muestra a la naturaleza que la muerte sirve a la vida. Los leones se comen a los ñu, pero cada vez hay más ñu, o siempre hay muchos ñu, hay millones. Es decir, los leones no tienen capacidad para extinguir a los ñu. Los depredadores no tienen capacidad para extinguir a su presa. Siempre se mantiene un equilibrio perfecto. Y todos viven, y todos mueren. Pero la muerte de todos sirve a la vida de todos. Esa es la lógica. Entonces uno tiene que leer la naturaleza y enterarse cómo es la lógica de Dios. Primero a través de la naturaleza. Y todo lo que vengan a decir los referentes que vengan del cielo, los extraterrestres o los chamanes, tiene que ser coherente con lo que dice la naturaleza, si no uno miente, uno está equivocado, uno está haciendo un juicio subjetivo. Obviamente no la naturaleza. Y claro, hay que ser prudente, porque mi interpretación de la naturaleza puede ser limitada. Entonces tengo que ser humilde y prudente, y no actuar con esa determinación del fanático, no crear ideología, porque la ideología presupone que ya entendí todo, que ya sé todo y esta es la solución. Entonces anula el sentido de la experiencia y del tiempo. Porque ¿para qué existe el tiempo y la vida si no es un transcurrir hacia algo a lo que no llegué? Es decir, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir viviendo, porque me tengo que seguir transformando. Por ende, ninguna ideología puede ser buena o sana para nadie. No importa lo que proponga, ya es mala por ser una ideología, por ser una idea cerrada, porque anula el pensamiento crítico, porque anula la pregunta, porque anula la duda, entonces no permite el crecimiento, no permite la expansión del potencial. Bien, para terminar. La voluntad del Creador se manifiesta en sus obras, en la naturaleza de sus obras. Cuando uno ve una silla, fácilmente puede entender cuál era la voluntad y la intención del que creó la silla, para sentarnos. Así, en cada expresión del Creador se manifiesta implícita y a veces explícitamente su voluntad. Si yo utilizo la silla para otra cosa distinta, va a ser ineficaz, va a ser pobre. La silla como escalera va a ser una escalera pobre. La silla para dormir o un conjunto de sillas para dormir van a ser una cama pobre, incómoda, porque no fueron creadas para eso. Hay un principio de eficacia que debemos comprender. Todo lo que ha sido creado solamente es perfecto y encuentra armonía cuando se liga con su propósito, cuando actúa por y para lo que fue creado, de acuerdo a su diseño. Porque solamente ahí sus capacidades tienen sentido, tienen eficacia, encajan como las piezas de un rompecabezas. Pero cuando creamos una realidad subjetiva, que a la silla la hace creer que es una escalera,
esa silla va a vivir en frustración toda su vida, luchando contra las escaleras, porque se va a sentir menos cuando esté frente a una verdadera escalera. Entonces va a querer cambiar y transformar las leyes de la realidad para encajar de acuerdo a su subjetividad, cuando en realidad es al revés. Nosotros, porque somos criaturas, somos creación, debemos reconocernos, reencontrarnos con nuestro potencial, con nuestra naturaleza y nuestro poder, nuestra naturaleza humana y la naturaleza del ser. De ahí surge la denominación ser humano, dos naturalezas. El ser identificado en un humano, en un animal, en un mono sin pelos. Las dos naturalezas debemos reconocer y comprender. ¿Y cómo las podemos comprender? Así como comprendemos la verdad y la intención de Dios y su lógica de arquitectura en la expresión de la naturaleza, observándonos. Pero para observarme y entenderme, tengo que ser libre. Si yo no puedo expresarme como se expresa la naturaleza, en libertad, entonces nunca me voy a conocer, nunca me voy a ver como lo que soy. Por ende, nunca voy a entender cuál es la verdad que me corresponde de acuerdo a la voluntad de quien me creó. Nunca voy a descubrir la intención de Dios en mí si no tengo libertad para expresar mis cualidades. Así como puedo expresar un juicio subjetivo, lo cual es capacidad que Dios me ha dado, los juicios subjetivos incorrectos me van a hacer daño, y van a hacer daño. Entonces me voy a enterar de que está mal, porque me empobrece, porque me restringe la libertad, porque me quita libertad, por lo que sé. Eso, teóricamente, me persuade para regresar a lo justo, a lo correcto, a lo cierto. Pero cuando yo vivo en minorías o en nubes de subjetividad, donde nos apoyamos mutuamente en el error, donde, por ejemplo, decimos que la meritocracia es algo incorrecto y que hay que igualar, donde, por ejemplo, como ha sucedido en mi país, se prohíbe poner aplazos a los alumnos, aplazos son notas malas, se prohíbe rechazar, o sea, todos los alumnos tienen que aprobar, si no es discriminación. Uno dice, ¿pero qué está pasando? Donde, por ejemplo, nos reproducimos de una manera desordenada y descontrolada, y los animales de la selva, los animales más salvajes, son más ordenados que nosotros para reproducirse. Les voy a explicar por qué. Porque ninguna hembra en ninguna especie se deja montar por un macho que no le garantiza protección y alimento. La hembra humana se deja montar por cualquiera y termina embarazada sin quererlo y luego dicen mis bendiciones. Ninguna hembra, ninguna especie animal hace eso. Ninguna especie elige como líder a un idiota. Es decir, al desligarnos de la naturaleza más primitiva, hemos perdido la inteligencia que esa naturaleza nos proveía. Y la hemos suplantado por una inteligencia superior, la de los hombres. Claro, como tenemos computadoras, celulares y tenemos estas maravillosas construcciones, uno se cree más que los animales. Pero yo les pregunto, ¿alguno de ustedes diseñó el celular, diseñó la computadora, diseñó y construyó esta casa? Ninguno. ¿Qué hicimos mejor que los animales? Nada, estamos siendo cada vez peores que ellos. No tenemos ni siquiera la inteligencia para entender que si no tengo dinero no puedo tener hijos. Porque no les puedo dar nada. La naturaleza limita eso. Las hembras dicen, no, señor. Cuando yo era niño y tiraba canarios, mi abuelo que me enseñaba de eso me decía, si te acercás a la jaula a verlos, los asustás. Si los asustás no se reproducen. Si hay amenaza no se reproducen. ¿Nosotros qué hacemos? Pero la pobreza y cada vez más humano. ¿Cómo puede ser que somos tan torpes? Porque hay una realidad subjetiva que dice, todos tienen derecho a reproducirse, la pobreza es buena, el pobre es bueno, el pobre se tiene que... Por Dios. Y después decimos, tenemos un problema, la pobreza, ¿y por qué no seguimos reproduciendo? Como lo estamos haciendo. Nicolás, ¿qué está diciendo? ¿Eres nazi, fascista? No. Estoy hablando de la naturaleza, de la inteligencia de la naturaleza. La naturaleza no lo permite. ¿Por qué lo hacemos? Claro, a muchas minorías que viven dentro de una nube de subjetividad esto les va a parecer inaceptable, porque la realidad les parece inaceptable.
Así como un hombre que se ve al espejo hombre y dice, yo no acepto ser hombre, me siento mujer. Así rechazamos la verdad y la realidad. De esa manera caprichosa y subjetiva. Y montamos una realidad en base a una opinión, en base a una percepción. Y no nos interesa la consistencia de esa percepción. Si es mi opinión, ya está. Y hoy estamos en un mundo donde la opinión es suficiente. Si yo opino esto, me tienen que respetar. No, querido. Cada uno debería exigirse a sí mismo justificar su opinión, explicarse por qué opina. Sin embargo, no, imponemos opiniones. Claro, después cuando yo impuse la opinión a un costo, luego desdecirme no es gratis. Entonces no me queda más remedio que sostener lo mismo, aunque en el fondo sepa que estoy equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Me inhibo de aprender. Por ende, mi juicio no adquiere conocimiento. Porque como ya me adherí a una ideología, a una visión, a un juicio, y le pegué a alguien en nombre de esa realidad, si luego me desdigo, ¿qué va a pasar? Yo ya le pegué. Yo no quiero que me pegue. No quiero pagar el precio de darme cuenta que estaba equivocado. Entonces me enceguezco, me desconecto de la realidad y sostengo ciegamente lo que ya hice. Por ende, no aprendo, no crezco y mi juicio sigue creando imperfección. Estamos en una situación muy complicada los seres humanos, muy complicada. Desde un punto de vista antropológico, yo diría, de autoextinción. Porque estamos usando el poder para destruirnos. Y si no fuera por tanta distracción que hay en los medios, en las tecnologías, en otro momento ya hubieran habido revoluciones por todos lados. No las hay porque hay mucha distracción y mucha anestesia. Pero estamos en una situación realmente muy complicada. Por eso hoy es imposible, o se percibe imposible, tener una relación de pareja. Miren a dónde llegamos. Es casi una utopía tener una relación de pareja estable, armónica. Es imposible. En mi país, cuando alguien dice me voy a casar, te dicen automáticamente, ah, te vas a divorciar. O sea, miren a dónde llegamos. Lo elemental es algo, un logro, se ha convertido en un logro. Estamos al punto que vivir es un logro. Entonces estamos involucionando. Porque el ser que encarna en este animal no quiere solamente existir como animal, viene con un propósito, trae un potencial que nos hace hijos de Dios, que nos hace una arquitectura total, que nos da poder y administración sobre la naturaleza y lo creado, como un socio de Dios. ¿Y cómo actuamos? Como un animal que se conforma con existir. Estamos despreciando todo ese potencial. ¿Y qué creen que vamos a cosechar acá? Algo bueno. La subjetividad nos está aniquilando. Y hay gente, humanos y no humanos, que saben esto, obviamente, y que lo usan. Y crean subjetividades cada vez más disociadas de la realidad y cada vez más disociadas de sí mismas porque sacan provecho. Y estamos esclavizados de esas especies, estamos esclavizados de ese pequeño grupo de humanos que creen que están haciendo su gran negocio. Unos pequeños cientos de seres humanos manejan la realidad, crean la realidad. La realidad en la que vivimos, la realidad subjetiva, que es la que nos rige, se crea a través de medios de información, medios de comunicación, redes sociales, constantemente. Porque los temas que ustedes tienen en su cabeza en este momento son temas que fueron inducidos, no los crearon ustedes. Sus inquietudes son inducidas. Y yo les digo ahora, ¿qué temas les preocupan? ¿En qué temas están pensando? Estamos todos pensando en los mismos temas. ¿Por qué? Pues son creados artificialmente. La pandemia, las crisis económicas, la crisis entre un bando y otro bando en la política, las guerras, la crisis climática. ¿Se dan cuenta que estamos siempre bajo una amenaza o bajo un ambiente hostil? Pero en vez de detener la dinámica de la vida como hacen los animales, ¿qué hacen los animales? Detienen. Hay hostilidad, se detienen, se ponen atentos. Se detiene la dinámica ordinaria y dicen, a ver, hay que tomar una decisión.
hacen una especie de concilio en su campo morfológico. Se produce una especie de concilio. Y es la naturaleza la que determina lo que hace. Y reacciona. El hombre sigue igual. ¿Por qué? Porque mete alcohol, mete droga, mete pastillas, mete entretenimiento, PlayStation, televisión, computadora, celular todo el día, se disocia de la realidad. ¿Por qué? Porque puede. Los animales no se pueden disociar de la realidad. Un ciervo que es rodeado por tigres o por leones no se puede disociar, no puede agarrar el celular y decir, de vuelta que no los veo. Nosotros sí. Nosotros están los leones rodeándonos y decimos, a ver, me pongo a ver Instagram. Y crea una realidad. ¿Saben qué? Como los niños que pensaban de chicos, cierro los ojos y no me pasa nada. Seguimos con la misma idea que un niño porque no crecemos. Entonces, espiritualidad, yo jamás voy a ser cómplice de la subjetividad, jamás les voy a hacer un show aquí adentro para darles una realidad ilusoria, para que se sientan maestros, para que se sientan chamanes, para que se sientan escogidos, para que crean que los viene a buscar la nave y crean que están a salvo de eso que está pasando. No, tenemos que cambiar esa realidad, comenzando por casa. Yo, por lo menos Nicolás y este lugar, no va a contribuir a esta gran trampa de sembrar subjetividad. Aquí yo les voy a dar realidad y sé que no les gusta mucho. Como una vez, una de las primeras veces que me presenté aquí en México a dar un taller, me acuerdo de quien me presentó, dijo, como advirtiendo a la gente, bueno, nos visita Nicolás de Argentina, él es muy, ¿cómo es que dijo? Muy claro, no, es otra palabra, como diciendo, guarda con lo que va a decir porque él es muy directo. Y yo también digo, ¿por qué hay que advertir que soy directo? Como si fuera algo malo. Pero así lo digo como, tranquilos, él es muy directo, porque si no lo tomen a mal. Al contrario, tendría que haber advertido, miren que habla diciendo una cosa queriendo decir otra, eso sería algo malo. Pero cuando uno trata de reflejarte las cosas más cercanas a cómo son, más que advertirte, habría que convocarte y decirte, bien, escucha ahí que te va a hablar con franqueza. Muy bien. Entonces, como ven, cuando meditamos y todo trabajo que hacemos espiritual, no tiene ni es un trabajo cuando se hace en serio, no es un trabajo que nos disocia de la realidad. La espiritualidad no va a disociarnos de la realidad, no va a salvarnos del desmadre que tenemos en casa. Es como si un niño que tiene el cuarto dado vuelta dice, voy a meditar para que mi cuarto se ordene o para que mi mamá no me regañe. No, ordena el cuarto. Resuelve lo que tú has desordenado. La espiritualidad te va a dar claridad de cómo hacerlo, te va a dar alegría para hacerlo, te va a dar un sentido trascendental del orden que vas a hacer en tu cuarto. La espiritualidad te va a hacer ver que al ordenar tu cuarto te estás haciendo responsable de tu desmadre, por ende estás creciendo, aprendiendo, expandiéndote. ¡Wow! Pero la espiritualidad nunca te va a decir, no desordenes, no te preocupes que otro lo va a hacer. Total, tu mamá lo hace, si esto es claro. Y ojo, porque muchos buscan en la espiritualidad esto. Ser, digamos, indultados de sus responsabilidades. No, el mundo es un desastre, por eso yo medito. No me digas, si cuando te vas de la meditación, ¿qué haces? Vivo en el mundo, entonces tú eres un desastre como el mundo. Solo que amortiguas meditando una vez o dos o tres a la semana. La meditación y todo trabajo espiritual tiene que transformarte a ti. Y si te transforma a ti, empieza a transformar a tu familia. Y si transforma a tu familia, empieza a transformar al mundo. Si no, estás haciendo un show. Es una ilusión, es una mentira. Como tantas mentiras que nos rodean, que prometen cosas que no dan porque no son lo que dicen ser. Entonces, para el que quiera trabajar, para el que quiera hacer las cosas en serio, para el que quiera ser un Cristo en vida, porque si vemos la vida de Cristo, el Cristo no se encerraba a meditar y veía al arcángel Miguel y decía, uy, tuve unas visiones padrísimas, sí, me fui a la novena dimensión, pero no. El tipo fue al templo y se enfureció y le pateó la mesa a más de uno. Lo querían matar por la incomodidad que generaba. Lo querían matar y lo terminaron matando.
Miren la incomodidad que habrá generado ese hombre con lo que decía, con el pensamiento crítico, con la duda que sembraba. Lo querían matar y lo mataron. Entonces, a los que tienen como ejemplo a Jesús, ahí está el ejemplo. Hay que cambiar la realidad, comenzando por la realidad de uno. Y crear una revolución, una reevolución desde el espíritu. ¿Por qué desde el espíritu? Porque en el espíritu está la verdad. Porque en el espíritu no hay subjetividad, en el espíritu es la fuente, el molde, el plano original. Por eso necesitamos la espiritualidad, para que nos reliegue con la fuente y nos permita recordar para qué era todo esto y reordenar todo lo que hemos desordenado. La meditación como desconexión, aquí no. Yo no la doy ni la quiero dar, porque eso es el cómplice del problema. Vaya a un psiquiatra. Tomen clonazepam. Es mucho más rápido y más efectivo. Entonces, como ese término, guerreros de la luz, trabajadores de la luz, eso tenemos que ser sacerdotes, verdaderos sacerdotes, representantes del cielo en la tierra, custodios de la verdad. Y uno dice, ¿qué verdad? No importa de qué verdad, porque la verdad no es una respuesta a una pregunta. La verdad es una lógica que rige la realidad. ¿Comprenden? Muy bien. Hoy me salió el revolucionario. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer la meditación, ahora sí, para desconectarnos de la realidad. No, mentira. Vamos a trabajar entonces para buscar esa reconexión con el origen, con la fuente. Vamos a buscar a Dios en nuestro corazón. Pero para buscar y encontrar a Dios, a la fuente en nuestro núcleo corazón, tenemos que vaciarnos de toda otra búsqueda. Tenemos que dejar de buscar otras cosas, tenemos que soltar toda expectativa. Tenemos que adoptar una actitud receptiva. Es más fácil de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros. Dios es nuestra causa. Dios, la conciencia universal, el gran espíritu, como lo quieran llamar. Yo digo Dios para resumir en un nombre cortito y rápido, que no merece mucha explicación. Después cada uno puede eso, digamos, decantarlo en otro término, ¿no? Porque a veces la palabra Dios suena muy religioso, muy teológico, y yo lo entiendo. Yo no soy religioso, pero utilizo la palabra para que nos entendamos a qué me refiero. Dios nos creó a nosotros, por ende, tal cual un padre, el padre se ocupa del hijo. Entonces, en rigor de verdad, conectarnos con Dios no hay que buscarlo, sino más bien hay que dejarse encontrar. Dejarse encontrar significa dejar de correr, dejar de escapar. Cuando nosotros dejamos de escapar, nos encontramos con Dios, porque Él nos busca constantemente, porque Él nos creó con un fin. A Él le interesa que esta semilla que depositó en nosotros germine. Por ende, cuando yo dejo de escaparme de Dios, como consecuencia natural, me encuentro o me religo con Dios. Entonces, fíjense que es más fácil de lo que uno cree. ¿Qué significa escaparse de Dios? Intenciones, anhelos, deseos, pensamientos, búsquedas, proyectos. Tengo que apagar un momento todo eso. Eso vamos a hacer en la meditación de hoy. Vamos a vivir un proceso de despersonalización. Me salgo del personaje cotidiano, me saco el ropaje cotidiano y sencillamente busco ese estado de estar vivo en el aquí y ahora, de estar consciente en el aquí y ahora, sin búsqueda, actitud receptiva. Porque Dios me va a encontrar a mí. Yo no necesito buscar. Debo dejar de escapar. Eso es todo.